It's very nice to be back in Argentina. Es un gusto estar de vuelta en Argentina. This is my third time. Es mi tercera vez. And I understand the topic of the talk tonight is ancient wisdom and what challenges? Entiendo que el título de la conferencia de hoy se trata sobre la antigua sabiduría para los desafíos de este momento. Algo así, yo también me lo olvidé en castellano. In some ways we think that our modern difficulties are different than the difficulties that people experienced in the past. En ocasiones pensamos que las dificultades que estamos afrontando ahora son diferentes de las que se padecían o tenían las personas de la antigüedad. And in some ways this is true. En un sentido es cierto. There are many difficulties that we don't face these days that were true 2,500 years ago when the Buddha was on the earth. Había dificultades que no tenemos hoy en día, padecimientos que sí existían hace más de 2500 años en la época de Buda en India. These days the infrastructure, the roads and the buildings are much better. Estos días la infraestructura, los caminos y demás son mucho mejores que en la antigüedad. Our understanding of medicine, nutrition and healthcare are much better. Nuestra comprensión acerca de la salud, la nutrición y el cuidado de uno mismo es mejor. So we can see that many things have changed over the past 2,500 years. Por lo tanto, podríamos considerar que hay muchos cambios que han sucedido en estos 2500 años. But I don't think the basic human condition has changed very much. Pero no creo que la condición humana haya cambiado demasiado. 2,500 years ago, people wanted to experience happiness, they didn't want to experience difficulty. Hace 2500 años las personas se esforzaban por evitar el sufrimiento y por buscar la felicidad. And really all of the things that we do day after day are to experience more happiness and to experience less suffering. Y realmente todo lo que hacemos en nuestras vidas apunta a eso, cómo encontrar felicidad y cómo evitar el sufrimiento. So the basic human condition has not changed. Esta condición básica no ha cambiado. 2,500 years ago, people didn't want to suffer, so they wanted to arrange their environment in a way that would keep them from suffering. Hace 2500 años las personas no querían sufrir, por lo tanto observaban el medio en donde vivían, ese entorno, viendo de qué manera evitar el sufrimiento. We think if we have certain things, if we can just have the right things, then we won't suffer anymore. Y nos parece a veces que por tener ciertas cosas que podamos tomar en nuestras manos o adquirir para nuestra vida, no vamos a sufrir. But even these days, we can see even people who have a lot of money, a lot of fame, a lot of wealth and physical enjoyments. Podemos ver hoy en día que ciertas personas que tienen dinero, que son famosos, que tienen riqueza, que tienen capacidad de disfrutar de diferentes maneras. These people don't necessarily seem to be happy. Estas personas no necesariamente son felices. Not a deep, stable happiness. No es una profunda felicidad estable. What can they do is they can distract themselves again and again with a new toy, with a new place, with a new person. Podrían estar más bien distrayéndose una y otra vez con algún objeto nuevo, con algún lugar nuevo, con alguna persona nueva. If true happiness and fulfillment came from having the right outer conditions, these people would have true happiness and fulfillment. Si la plenitud de nuestra vida se obtendría por los factores exteriores, entonces estas personas tendrían que ser felices, plenamente felices.
when we look to the example of the life of the Buddha, Si miramos los ejemplos de la vida de Buda, so the Buddha was born a prince, él nació como príncipe, a son of a very powerful, influential, rich king. es como el hijo de un rey de grandes poderes, con grandes influencias. And the king wanted his son to take over to be the next king of the realm. Y este rey pretendía que su hijo lo sucediera en el reinado. And when the Buddha was born, there was a prophecy by one wise man of the day. Y en el momento de nacer, un sabio de la época hizo una profecía. This child will be a great political ruler, Este niño va a ser un gobernante político importante or a great spiritual teacher. o un gran maestro espiritual. The king didn't have much interest in spirituality. El rey no estaba muy interesado en la espiritualidad. He wanted his son to take over the realm. Él quería que su hijo lo sucediera en el reinado. So he made sure that his son was always surrounded by pleasure. Por lo tanto, se aseguró de que su hijo esté siempre rodeado de placeres. He did his best to keep him from experiencing any suffering. Y hizo lo mejor que pudo para esconderle cualquier tipo de sufrimiento. So the Buddha was rich beyond imagination. Así que Buda en ese momento era la persona más rica, algo inimaginable. He had all the enjoyments that were possible to have in that world. Tenía todos los placeres sensoriales posibles en esa época. Yet he was restless. Sin embargo, no estaba en paz. In the Buddhist tradition, of course, we talk about previous existences and future existences. En la tradición budista hablamos de vidas previas y de vidas futuras. And the Buddha, for many, many lifetimes, had been seeking this truth, wanting to understand the nature of happiness, the nature of suffering, the nature of reality. Y durante muchas vidas pasadas, Buda había estado buscando la verdad, había estado buscando qué se refiere a la naturaleza de la vida, la naturaleza del ser, la naturaleza de la realidad. So the Buddha came to understand that even though he had worldly happiness, Y ahí comprendió que por más que tengamos una felicidad mundana, it wasn't deeply fulfilling. no era una felicidad que sea profunda y plena. So he left behind this wealth and went seeking the truth. Por lo tanto, abandonó toda esa riqueza y se fue en búsqueda de la verdad. And after practicing the religions of the day, he got very good at all of them, but still didn't feel fulfilled. Y entonces comenzó a practicar lo que en esos días estaba vigente, los distintos caminos religiosos de esa época. Se convirtió en un buen practicante de cada una de esas tradiciones, sin embargo no llegaba a sentirse pleno. So in the end, he abandoned these and went and sat under a tree. Por lo tanto, luego de un tiempo, decidió abandonar todas estas prácticas y se dirigió a un árbol en particular y se sentó bajo ese árbol. With a vow not to get up until he had understood the nature of everything. Y tomó el voto de no levantarse de esa postura hasta no entender completamente la verdad. And then, because of all of the spiritual momentum he had developed over all those lives of seeking, Y como había desarrollado a lo largo de todas sus vidas esta búsqueda espiritual, he had this breakthrough early the next morning. tuvo esta comprensión que atravesó su mente por la mañana. And he discovered the truth, he became awakened, he became the Buddha. Al comprender la verdad, se convirtió en el despierto, el Buda. And what did he come to realize? ¿Y qué es lo que realizó? He came to realize that which he had been seeking, Lo que descubrió es que eso que él estaba buscando, this peace and happiness and well-being, esta paz, felicidad y bienestar, wasn't to be found in outer things. no se iba a encontrar en los elementos exteriores. He sat down and he went deep into his own being. Él se sentó y profundamente se relacionó consigo mismo And he woke up, y despertó and then he said this: y dijo esto:
profound, peaceful, and beyond conceptual elaboration. Profundo, pacífico, más allá de cualquier elaboración conceptual, Luminous and uncompounded. luminoso y no compuesto. I have discovered this nectar-like truth. Descubrí este néctar que es la verdad. Yet were I to speak it to anybody, nobody would understand. Si tuviera que hablar de esto con alguien, no lo entendería. So I'll remain here, quiet in the forest. Por lo tanto, permaneceré aquí, en silencio, en el bosque. What he discovered is so radical, so counter-intellectual. Esto que descubrió fue tan radical, tan opuesto a algo intelectual And actually beyond the capability of language to express. y más allá de cualquier posibilidad de expresarlo a través de las palabras. He thought it would be impossible to convey this to other people. Por lo tanto, pensó que iba a ser imposible compartir esto con las personas. But the Buddha was then encouraged Pero fue alentado that maybe through a teacher as skillful as him, que quizás a través de un maestro hábil como él, maybe they could come to see the truth. las personas podrían comprender la verdad. So what the Buddha discovered was this happiness, this well-being, this ease that we all want. Lo que descubrió fue que esta felicidad, esta comodidad, este bienestar que todos estamos buscando, And that's what we want, right? es eso lo que estamos buscando. Who doesn't want to be happy? ¿Quién no quiere ser feliz? Who doesn't want ease? ¿Quién no le gustaría estar cómodo, a gusto? Who doesn't want well-being? ¿Quién no le gustaría estar en bienestar? Who doesn't want to deeply understand their nature, the nature of reality? ¿A quién no le gustaría comprender profundamente la naturaleza del ser, la naturaleza de la realidad? Even though the things that people looked for happiness in 2,500 years ago might have changed, Incluso si las cosas que estamos buscando en estos 2500 años como fuentes de felicidad pueden haber cambiado, they didn't think, if only I had a Mercedes-Benz, quizás en esa época no pensaban, si yo tuviera un Mercedes-Benz, if only I had an iPhone 16. si tan solo pudiera tener un iPhone 16. But nevertheless, it was still the mind turned outwards, looking for something else to make us happy. Es la misma mente volcada hacia afuera, buscando cosas que la hagan feliz. But the happiness that we want isn't some happiness that will change. Pero la felicidad que estamos buscando no es una felicidad que cambie. And any happiness that's dependent on something else is dependent happiness. La felicidad depende de algo, entonces es una felicidad dependiente. Okay, I think I'll be happy as long as I have this beautiful cup. Entonces podríamos decir, voy a ser feliz mientras que tenga esta hermosa taza. But what happens to my happiness if I drop this cup? Pero ¿qué pasa con mi felicidad si yo tiro esta taza al piso? Because it was dependent on this, when I lose this, I lose the happiness. Entonces si esa taza se rompe y yo dependía de esa taza para ser feliz, entonces, ¿qué pasó con mi felicidad? And all the things that we might think we can find some temporary happiness in, a relationship, some resources, being in a nice place. Y entonces estas felicidades temporales como una bonita relación, recursos especiales, lugares especiales. First of all, we feel a little bit of initial happiness when we get something new. Cuando hay algo nuevo, sentimos una felicidad inicial, But we're like children given a toy. pero somos como niños cuando recibimos un juguete nuevo. The child is happy for a few minutes, or if we're lucky, a few days. Ese niño está feliz por unos momentos o quizás si tenemos suerte por unos días con ese juguete. But then they set that aside and they can find a new toy. Y entonces se ponen a buscar un nuevo juguete. And this toy also doesn't provide distraction or happiness for long.
Y entonces encuentran otro y no le va a dar una felicidad duradera. And it goes on and on like this. Y así seguimos. Even if something could continue to give us happiness, Incluso si algo pudiera tener la capacidad de seguir dándonos felicidad, because all conditioned things, all things that have come together by causes and conditions, like a cup or a phone, todas las cosas dependen de causas y condiciones, sea una taza, sea un celular. are inherently impermanent. Entonces, debido a eso, decimos que son inherentemente impermanentes, transitorias. Even if we didn't lose interest, Incluso si no perdemos interés en esa cosa, the situation or the thing won't remain the same. la situación o esa cosa no va a permanecer como tal. But even more important than this, Pero incluso más importante que esto, this profound peace that the Buddha discovered isn't to be found in outer things. esta profundidad y paz que Buda descubrió no la vamos a encontrar en las cosas exteriores. It's actually that our nature is this profound peace. Es nuestra propia naturaleza que es profunda y pacífica. There's a well-being inherent in our nature. Hay un bienestar inherente en nuestro ser. This is what the Buddha discovered. Esto es lo que descubrió Buda. This is a well-being that doesn't depend on other things. Es un bienestar que no depende de otras cosas. So if we had a choice of having some happiness or well-being that's dependent on things that might change, Si tuviéramos que elegir entre una felicidad que depende de cosas que van a cambiar or a happiness and well-being that is stable regardless of the outer situations, o una felicidad y bienestar que es estable sin depender de las cosas exteriores, which would we choose? ¿cuál elegiríamos? So all of you have some familiarity with Buddhism, Creo que todos tienen una familiaridad con el budismo and maybe you've heard about this term, Buddha nature. y que hayan escuchado acerca de este término, naturaleza de Buda. Buddha nature means that every being without exception has this essence. Y se refiere a que todos los seres, sin ninguna excepción, tienen esta esencia. That if understood merely by recognizing this, Si lo entendemos tan solo por reconocer esto, they would experience this profound, lasting peace and happiness, not dependent on anything else. entonces podríamos experimentar esa felicidad permanente que no depende de otras cosas. So if this is true, what are the means, what's the way to discover this? Entonces, si esto es cierto, ¿cuáles son los métodos que nos llevarían a descubrirla? Of course, in Buddhism, there are so many different schools and traditions of Buddhism, En el budismo hay muchísimas escuelas y tradiciones but all the different schools of Buddhism agree on the three trainings. y todas las escuelas budistas están de acuerdo en presentar lo que llamamos los 3 entrenamientos. What are the three trainings? Ethics, Los 3 entrenamientos son la ética, meditation, la meditación and then wisdom. y la sabiduría. So Buddha's central teaching was about suffering and the alleviation of suffering. La enseñanza central de Buda fue acerca del sufrimiento y cómo aliviar el sufrimiento, Of course, expressed in the Four Noble Truths. expresado en lo que se conoce como las 4 nobles verdades. First, there's no being that doesn't experience suffering. En primer lugar, nos muestra cómo no existe un ser que no padezca sufrimientos. Whenever we don't realize our nature, there's a tension in our being. Cuando no podemos comprender o realizar nuestra naturaleza, hay tensión en nosotros. We're confused about our nature, we're confused about the nature of reality. Estamos confundidos acerca de quiénes somos esencialmente y la naturaleza de la realidad. So this in itself just makes us think like something is off, something is not right. Y esto solo nos lleva a considerar que hay algo que no está bien. Thinking that something is off, we look, initially our mind is turned outwards. We're looking for something to make things right. Entonces, en general, nos hemos acostumbrado a mirar hacia afuera, buscando solucionar eso que no sentimos que está bien. And then oftentimes, whether in this existence or past existences,
we engage in negative things to try and get this happiness. Y muchas veces en esta vida, incluso en vidas pasadas, nos hemos comprometido con acciones incorrectas para tratar de buscar esa felicidad. So this suffering that everybody experiences, it doesn't come about just by chance. Este sufrimiento que todos experimentamos no viene casualmente, It's not punishment by God. no es un castigo de un Dios, It's come about because of our misunderstanding and our unskillful actions. proviene por nuestra confusión, malos entendidos, y por nuestras acciones no hábiles. When we engage in actions that reify our confusion about the nature, Cuando nos comprometemos con acciones que refuerzan esa confusión, when we engage in actions that cause others to suffer, cuando nos comprometemos en acciones que dañan a otros, the truth of karma says that this is going to create more confusion and more suffering for us. esta relación entre causas y efectos que conocemos como la verdad del karma muestra que al comprometernos con ese tipo de acciones se producen más sufrimientos y más confusión. So that's the second truth, that there's a cause to this suffering. Esa se refiere a la segunda noble verdad, que es la causa del sufrimiento. And that suffering is our confusion, our afflictions, and our unskillful actions done in this life or perhaps previous lives. Cuando se habla de sufrimiento, entonces se refiere a ese estado de confusión, a todas las aflicciones o emociones perturbadoras que hay en nuestra mente y a todas esas acciones no hábiles que hemos desarrollado en el pasado y que muestran un efecto en esta vida. So the practice of ethics is stopping to do things that are harmful to ourselves, that are harmful to others. Entonces la ética se refiere a detener las acciones negativas o dañinas que puedan dañar a nosotros mismos o a otros. So we don't keep adding and creating the causes for more and more suffering. De manera de no seguir agregando causas que nos lleven a más confusión y más sufrimiento. And in addition to stopping doing things that are harmful, we learn to do things that are positive. Y además de detener esas acciones dañinas, aprendemos a desarrollar acciones benéficas, positivas, We learn to do things that are of benefit to other people, that serve other people. algo que pueda beneficiar a los demás, que pueda asistir a los demás. Even contemporary researchers, when they ask many people, are you happy, are you not happy, why do you feel happy? En ocasiones cuando se hacen estas investigaciones contemporáneas, que se le preguntan a las personas en encuestas, ¿son felices? ¿Cómo describirían la felicidad? The people who feel most fulfilled are the people who serve others in some way. En general responden las personas que se sienten más felices cuando están sirviendo a otros. So by adhering to ethics, by ceasing to do things that are harmful, learning to do things that are good, eventually benefiting beings, Entonces, cuando empezamos a adoptar una conducta ética que nos hace reconocer las acciones dañinas y poder dejarlas, y poder reconocer acciones buenas que beneficien a los demás, this naturally creates like an atmosphere in our being, or a sense in our being of a bit of ease. esto naturalmente genera en nosotros una cierta atmósfera, un sentimiento de comodidad natural, Less worry. menos preocupaciones. We don't have to worry about the lie that we told and think about the next lie to cover up for the previous lie. No tenemos que preocupar por esa mentira que dijimos y cómo la vamos a tratar de arreglar con la otra mentira. When we are straightforward and truthful in the world, we don't have to experience as much difficulty coming from other people. Cuando somos directos en nuestra manera de hablar y honestos en nuestra manera de expresarnos, tenemos como respuesta que las otras personas nos hablan de una manera similar. This is easy for all of us to understand. Esto es sencillo para que todos lo entendamos. What's the general state of mind like for someone who's always engaging in a lot of negativity, hurting people, stealing, killing, any of the negative actions? ¿Cuál es el estado de ánimo de una persona que se habitúa a dañar a los demás a través de sus acciones como robar, matar, mentir, etc.? What's the general state of mind of someone who
isn't doing harm, who is straightforward and truthful, who has kindness and compassion to others. ¿Cómo sería el estado mental de una persona que está acostumbrada a hablar con honestidad, que es amable, que es amoroso, que es compasivo? This isn't that ultimate well-being yet, but it's a good foundation to develop more qualities and insight. No estamos hablando de un bienestar último, pleno, pero sí nos hace reconocer un cierto estado fundamental desde el cual van a desarrollarse más cualidades positivas. The third noble truth is that it's possible to be free of suffering, to have this deep well-being and peace. La tercera noble verdad se refiere a que Buda nos informa de que hay posibilidad de cesar el sufrimiento, de encontrar un estado de bienestar último. And the fourth noble truth is about the path to achieve this. Y la cuarta noble verdad se refiere al camino para alcanzar ese estado libre de sufrimiento. So the four noble truths are about the cause and result of suffering and the cause and result of well-being. Entonces, una vez que conocemos estas cuatro nobles verdades, podemos entender cómo las dos primeras se refieren al sufrimiento y sus causas, y las dos siguientes se refieren a causas y resultados del bienestar. Creo que no lo dije bien. Las causas y el resultado del sufrimiento, las dos primeras y las dos siguientes, las causas y el resultado del bienestar. And overcome by ignorance about the nature of reality. Al estar envueltos en un estado de ignorancia acerca de la naturaleza del ser And our own being. Y también de nuestro ser y de la realidad, And we become overcome by negative states of mind like anger and jealousy and ignorance and pride. Nuestro estado mental, entonces, estando bajo ese desconocimiento de la realidad, se expresa a través de aflicciones como el orgullo, el enojo, los celos, etc. Desire and the rest. El deseo y los demás. We will engage in actions that harm ourselves and others. Y apoyándonos en esos estados mentales, nos vamos a estar comprometiendo con acciones dañinas hacia nosotros mismos y hacia los demás. And the result is suffering. Y el resultado de eso va a ser sufrimiento. But if we can engage in these three trainings of ethics, meditation, and wisdom, Pero si podemos comprometernos en esto que conocemos como los tres entrenamientos, ética, meditación y sabiduría, now we are putting in place the causes and conditions to experience our own true nature, freedom from confusion, and freedom from suffering. entonces vamos a empezar a generar las causas y condiciones que nos van a llevar a reconocer nuestra naturaleza esencial. So having ethics as the foundation, then we come to meditation. Teniendo como fundamento la ética, entonces comenzamos la meditación. And especially in our tradition, the practices of meditation have two pieces. One is about stabilizing the mind and having insight into it. Entonces, en nuestra tradición, la meditación tiene dos áreas. Una es estabilizar la mente y la otra es poder ver a través. And the other types of meditation are about having more loving kindness and compassion. Ese es un aspecto de la meditación, estabilizarla y ver lo que es. Y el otro aspecto es desarrollar el amor bondadoso y la compasión. And these three trainings are somewhat, they build upon one another. Estos tres entrenamientos podríamos decir que uno es el fundamento del siguiente. If someone is leading a very unethical life, it would be very difficult for their mind to be still and stable and calm. Si alguien mantiene una falta de ética en su vida, va a ser muy difícil para esa persona poder encontrar una mente estable, quieta, abierta. And on the other hand, people who do lead rather ethical lives are going to have an easier time with this. Por el otro lado, alguien que ya está familiarizado con una conducta ética, entonces cuando comienza la meditación le resulta fácil encontrar esa estabilidad. And then through practices, like we'll do a little meditation in a moment, through calming the mind by following the breath or engaging in some other type of calm abiding practice.
Cuando comenzamos a hacer nuestra práctica de meditación, como vamos a hacer ahora un momento juntos, podemos lograr establecer una cierta calma en nuestra mente, apoyándonos en la respiración o apoyándonos en algún otro de los métodos para estabilizar la mente. And when we support this type of practice through loving kindness and compassion as well, Y también cuando en nuestra práctica tenemos el apoyo o el sostén del desarrollo del amor y la compasión, our mind becomes even more easeful and peaceful than it was just from the ethics. nuestra mente comienza a encontrar un estado de comodidad natural y de paz mayor al que teníamos antes a través de la ética. Now, it's still not the complete ease and peace that the Buddha realized, Aún no es el tipo de comodidad y de paz que Buda comprendió, but we're getting closer. pero nos vamos acercando. And in this mind where we have some spaciousness and stability, En esta mente, en donde ahora a través de la práctica tenemos más espaciosidad y estabilidad, now we have positive conditions and momentum to see deeper into the nature of ourself, the nature of reality. entonces ahora vamos a encontrar, gracias a eso, condiciones favorables para poder ver en profundidad, para poder discernir la naturaleza del ser y la naturaleza de la realidad. And then, first with the ethics, which makes the meditation go better. Now with the meditation, we can have some insight into this nature of self, nature of reality. Entonces, teniendo la conducta ética, podemos entrar en la meditación más fácilmente y ahora con la meditación podemos empezar a ver, a discernir correctamente cuál es la naturaleza del ser y la naturaleza de la realidad. And because our nature is the same nature of Buddha Shakyamuni, Y ya que nuestra naturaleza es exactamente igual a la naturaleza de Buda, same nature as the Dalai Lama, la misma naturaleza que el Dalai Lama, same nature of all the awakened men and women who appeared in the world, la misma naturaleza de todos los hombres y mujeres que han aparecido en el mundo, if we put in the work through the ethics and the meditation and the practices of insight, si nos ponemos en marcha aplicándonos en la ética y luego la meditación y luego la comprensión, we too can experience our nature, which is profound and peaceful and beyond concepts. nosotros también podemos experimentar esa naturaleza que es profunda, pacífica y que trasciende los conceptos, Luminous and unconfounded. que es luminosa y no compuesta. So what we have to do is we need to begin to turn in a little bit. Stop looking for this happiness and satisfaction on the outside. Lo que tenemos que comenzar a hacer es empezar a dirigir la mente hacia ella misma, dejar de tenerla tan volcada hacia lo exterior, buscando esa felicidad o bienestar afuera. And start looking a little bit in. Empezar a buscar un poquito hacia adentro. So let's do a little bit of meditation. Hagamos una meditación juntos. Meditate, we say it's important to properly or skillfully place the body and the mind. Y para la meditación se habla de hábilmente podamos ubicar el cuerpo y ubicar la mente. For both the body and the mind, we want them to be placed in ways that support two qualities. Intentamos lograr que tanto el cuerpo como la mente estén ubicados desde dos maneras. Deep relaxation, Una profunda relajación, but alertness or presence. pero alerta y presente. So it can be good for the back to be more or less straight, not rigid, but more or less straight. En cuanto a el torso, buscar una postura en donde esté derecho, no tenso o bloqueado, sino simplemente alineado. We can place our hands either cupped in our lap or on our knees or our thighs, same on each side. Podríamos ubicar las manos, ya sea en el mudra de meditación o en los muslos, de una manera equilibrada, una mano y la otra. And then to help us relax, we can do a little exercise with the breath. Podemos hacer un ejercicio con la respiración. So leaving your eyes open or closed, whichever feels more natural.
Pueden elegir si dejar los ojos abiertos o cerrados, lo que les parezca más natural. If they're open, you're not looking at anything, you're just left kind of unfocused. Si están con los ojos abiertos, entonces no necesitan estar focalizando algo en particular, están libres de actividad. Veamos que esa inhalación está acompañada con un estado de alerta, de atención plena. And use this alertness or awareness to look for any tension in the face, in the forehead, or the cheeks. Y busquen si a través de ese estado alerta, si durante la inhalación, busquen si hay algún lugar en el cuerpo, como por ejemplo en la cabeza, empezamos ahí a observar algo del rostro o algo de la cabeza, en donde haya tensión. And on the out breath, let all of those muscles relax. Y en la exhalación, entonces dejamos que todos esos músculos tensos se relajen. Feel your body becoming more at ease and more grounded. Y así vamos sintiendo como el cuerpo se va sintiendo a gusto y más establecido. So for a few breaths, look for the tension in the face. On the out breath, let it go. Entonces ocupémonos simplemente del rostro y en cada inhalación observamos si hay tensión y en la exhalación la soltamos. Now, in the same way, on the in-breath, look for any tension in the neck or the shoulders, any part of the upper body. Y ahora en las próximas inhalaciones observamos si hay alguna tensión en la nuca, en los hombros, en la parte alta del torso. Now, on the out-breath, let those muscles relax. Let them feel overcome by gravity, feeling more and more settled and present on the seat. Y en la exhalación soltamos esa tensión, observamos cómo esa parte del cuerpo siente la gravedad, estamos más establecidos en la postura. And finally, for a few breaths, on the in-breath, using the awareness of the alertness, look for any tension in the lower part of the body. On the out-breath, let it go, feeling completely settled and present on the seat. Y ahora, durante las próximas inhalaciones, observamos si hay alguna tensión en la parte baja del cuerpo y en la exhalación con cierto nivel de atención, de presencia, y en la exhalación soltamos esa tensión, dejando que entonces el cuerpo se establezca establemente y conozcamos esa sensación de gravedad. And now, with the body placed in a way that's relaxed and alert, Ahora que el cuerpo está establecido en una postura relajada y atenta, we turn to the mind. dirigimos la atención hacia la mente. Mind does not mean our thoughts. La mente no es los pensamientos. Thoughts come and go. Los pensamientos van y vienen. What remains when a thought is gone? ¿Qué es lo que permanece cuando el pensamiento se fue? There's a basic sense of presence, a basic sense of knowing. Hay una sensación básica de presencia, una sensación básica de conocer. Oftentimes we're experiencing the 5 perceptions of sight, sound, smell, taste, and physical sensation. Muchas veces estamos ocupados observando las sensaciones
de los 5 sentidos. Lo que vemos, lo que escuchamos, lo que gustamos, lo que sentimos con el cuerpo. And we can ask the question, Y podríamos preguntarnos, when there is no sight, does our sense of being or present or awareness disappear? cuando no estoy ocupada en ver algo, cuando no hay una visión, ¿hay todavía alguna sensación de conciencia, de un estado consciente? And we know when there's no thought in between thoughts and when there's no sight, like in a dark place, there's still a sense of presence or knowing or awareness. Y sabemos por nuestra propia experiencia, cuando hay un espacio entre los pensamientos o cuando no hay una capacidad de ver, supongan en una habitación oscura, sigue habiendo ese estado consciente, esa atención o presencia mental. Even when we're in a noisy place, we can ask the question, in between sounds, does the sense of presence or awareness disappear? También podríamos preguntarnos en un lugar ruidoso, entre los sonidos que aparecen, cuando hay un momento en donde no hay un sonido, en ese momento desaparece la conciencia, desaparece la atención. And the same is true for the other senses. Even when they are not active, there still would be or is the sense of presence, knowing, or awareness. Y lo mismo podríamos investigar con respecto a los otros sentidos. Cuando no hay una actividad asociada a los sentidos, sigue habiendo una sensación de conciencia, de una capacidad de conocer, una presencia mental. The first step of our meditation is to notice this thing that doesn't change, doesn't come and go. Por lo tanto, la primera parte de nuestra meditación dirigida hacia el interior es poder darnos cuenta de esto que no cambia, que no va y viene. Thoughts and emotions come and go and change. Los pensamientos, las emociones cambian, van y vienen. Basic sense of knowing doesn't come and go and change. Esa capacidad de conocer básica no es algo que cambia, no va y viene. Perceptions like this large truck come and go and change. Las percepciones, como el sonido de este colectivo que pasa cerca, va y viene, cambia. What is both present when we're hearing the truck and present when the sound of the truck is gone? Podemos notar esa presencia de la mente que sigue el sonido del colectivo y la presencia luego de que el colectivo terminó su sonido. In this experience of this presence or awareness, there's a subtle sense of well-being. En esta experiencia de estado presente, del estado consciente, hay un bienestar sutil.
Sometimes just recognizing that is enough for our meditation, just remaining with that. En ocasiones, el reconocer esto es suficiente, poder permanecer en ese reconocimiento. Maybe with some surprise that we can have some sense of the continuity of this, even when so many things are coming and going in the environment. Incluso puede surgir una cierta sorpresa cuando nos damos cuenta que este estado consciente continúa, mientras que hay muchas cosas que suceden, que van y vienen. And sometimes it can be helpful to just take this sense of knowing and place it on the breath. As the Buddha said, when breathing in, we know we're breathing in. When breathing out, we know we're breathing out. En ocasiones ayuda que podamos volcar esta capacidad de conocer en la respiración, que podamos apoyarnos en la respiración, como Buda dice, en el momento de inhalar, somos conscientes de la inhalación, en el momento de exhalar, somos conscientes de la exhalación. The sounds and the thoughts rise and fall within this awareness, and we don't lose our sense of being with the breath, no problem. Si los sonidos que puedan captar nuestra atención o los pensamientos que puedan captar nuestra atención aparecen en este contexto de la conciencia, del estado consciente, mientras que estemos atentos a la respiración, no hay ningún problema. Sometimes we'll find that we become distracted. We're with the breath, but now we're thinking about something, unaware of the breath, unaware of where we are. And then if you ever notice this, we just gently let that go whenever you become aware of it, and come back to being open and relaxed with the breath. A veces podemos sentir que nos distrajimos, que nos corrimos de la respiración y que estamos distraídos en algún estado en particular. En cuanto nos damos cuenta, podemos amablemente soltar esa distracción y volver a conectarnos de una manera abierta y relajada con la respiración. And then we take a break. Y ahora tomamos un recreo, podemos descansar. So even though the modern world looks very different than it did 2,500 years ago, Entonces, incluso si este mundo moderno es bastante diferente al mundo de hace 2500 años, the technology of the Buddhist teachings la tecnología
la parte técnica de la enseñanza de Buda, is still completely as relevant as it was back then. es tan relevante como en su época. It's still the case that we are confused about our nature and look for our happiness in places where it can't be found. Seguimos estando confundidos acerca de la realidad de nuestro ser y seguimos buscando la felicidad en donde no la vamos a encontrar. Which is, in some ways, very ironic. Esto resulta bastante irónico. This well-being is right here, Este bienestar está aquí mismo, but we look for it elsewhere. pero lo estamos buscando en otro lugar. Mingyur Rinpoche's father, Tulku Ugyen Rinpoche, said, El padre de Mirik Rinpoche, llamado Tulku Ugyen Rinpoche, confusion and suffering comes from mind being turned outwards, lost in its projections. El estado confundido es cuando la mente está vuelta hacia afuera, perdida en sus propias proyecciones. And the deepest well-being and ease is to be found by turning mind inwards, resting in its nature. Y el estado de un bienestar y comodidad más profundo se encuentra cuando la mente está vuelta hacia adentro, reposando en su naturaleza. So I myself, when I was young, it's very difficult for me. Para mí, incluso cuando era joven, todo esto era muy difícil. I was depressed and struggling, Estaba con una cierta depresión, luchando, didn't feel very good about myself, no me sentía a gusto conmigo, did not have any idea what the word ease meant. no tenía la menor idea de lo que la palabra comodidad podría significar. And then when I found the teachings of the Buddha Dharma, Y cuando encontré las enseñanzas de Buda, became interested in changing my behavior, refining my behavior. me interesé en observar mi conducta, tratando de refinarla. Got interested in meditation, began to calm and stabilize the mind. También el interés en la meditación hizo que mi mente encontrara un estado de paz y de estabilidad. Learned about the benefit and the positive sense that comes from thinking about the well-being of others and doing things to help others. También aprendí el beneficio de poder tener un sentido positivo de mis acciones hacia los demás, de poder promover el bienestar de los demás, de poder ayudarlos. This has given me some real confidence that the teachings of the Buddha Dharma are beneficial and incredibly profound. Y eso me dio confianza en que las enseñanzas de Buda son beneficiosas y muy profundas. And through them, we can come to a deeper sense of understanding of ourselves, deeper sense of understanding of the nature of the world. Y así, a través de ellas podemos llegar a una profunda comprensión sobre nosotros mismos y sobre el mundo. It can help us put into place the real causes of deep well-being and happiness. Y así podemos encontrar esas causas que nos lleven a un profundo bienestar y felicidad.